Aprendimos en casa a amar el día del Señor desde el día en que mi madre se entregó a Cristo Jesús a través del bautismo, 30 de mayo de 1986. Mi madre era comerciante, vendía ropa en el mercado regional de Usulután en ese entonces y dependía mucho del sábado, porque el sábado era el día de pago tanto en las haciendas algodoneras como en las cafetaleras, y la gente que trabajaba en esos lugares durante 15 días pasaba fiando, y el sábado cuando llegaba el pago se deshacían de todo el dinero pagándole a todo el mundo. Así que para mi mamá bautizarse y entregarse a Cristo significaba que iba a perder varios de esos que le debían. Mi madre tenía una gran necesidad del Señor, una gran necesidad del Señor. Y se entregó a Cristo Jesús sin pensarlo dos veces. Con ella aprendimos a guardar el sábado. Así pobremente, escasamente como vivíamos. Bien me recuerdo que para el sábado mi mamá llegaba más temprano que otros días del mercado y hacía una cacerola con arroz. Y a veces, pues, cuando la semana no había ido tan bien, era una tomatada la que hacía. Y era arroz y tomatada lo que había para el sábado y los frijolitos. A veces cuando el asunto estaba un poquito mejor, llevaba una libra de pepescas. Las pepescas son unos pescaditos secos, chiquitos, sardinas, chiquitas así. Pepescas les decimos en El Salvador. Así que freía una libra de pepescas y la tomatada y el arroz, y qué rico se sentía, hermano. Toda la semana mi mamá pasaba trabajando y nosotros pasábamos en la escuela en la mañana y solos en la tarde. Así que tener a mi mamá el sábado para nosotros era una bendición. Por eso aprendimos a amar más el sábado, porque lo disfrutábamos en familia y aprendimos a honrar al Señor en día sábado. Ya siendo adulto, como les mencioné el primer día, yo soy licenciado en informática, me especialicé en desarrollo de aplicaciones y es un trabajo muy bien pagado. En aquel entonces las aplicaciones solo eran para las computadoras, todavía no salían los teléfonos inteligentes. Y mis hermanos, qué difícil es cuando observamos el sábado y nos cuesta trabajar con aquello que hemos estudiado. Pero nosotros le seguimos siendo fieles al Señor en la observancia del sábado, porque nunca nos faltó el alimento. Recuerdo en una ocasión, ya teníamos a los dos niños. Estercita creo que tenía 6 años y Abdielito tenía 2 años, más o menos. Y amanecimos un día, domingo, sin un 5 en la bolsa y sin nada para el desayuno. Y yo siempre he tenido esa costumbre, desde entonces comencé con la costumbre de salir a caminar. Y entonces esa mañana pues le dije a mi esposa, pues como no vas a preparar desayuno, pues sí, no había nada que preparar, ¿verdad? Sale a caminar conmigo. Y mi esposa me dijo, vaya pues, me dice. Ella casi no sale a caminar, yo sí salgo a caminar bastante. Se puso sus viejos tenis, su ropa, y salimos. Vivíamos en una casa, le cuidábamos la casa a unos patrones, y estaba a la orilla de la carretera. Y recuerdo que habíamos caminado como unas 4 cuadras a la orilla de la carretera. Y yo camino más rápido que mi esposa. Era acostumbrado a caminar, ¿verdad? Y de repente no la había al lado mío, y miré para atrás. Y ahí se había quedado ahí atrás y estaba agachándose, recogiendo algo del suelo. Y entonces yo me regresé y le dije, ¿qué te pasa? Y me hace así y me enseña
un billete de $20. Eran las 5 de la mañana. No había nadie en la calle. ¿A quién le preguntábamos de quién es? No había nadie. Y entonces mi esposa me dice, Dios contestó nuestra oración. No he visto justo desamparado, dice la Biblia, ni sus hijos que anden mendigando pan. Nos regresamos para la casa, se terminó la caminata. Mi esposa fue a la tienda a comprar víveres. Con el cambio se pudo apartar el diezmo y la ofrenda. No teníamos cambio, ¿verdad?, para apartarlo. Porque si algo nosotros tenemos que aprender en la vida, mis hermanos, sobre la fidelidad en la observancia del sábado, también está la fidelidad en devolver los diezmos y las ofrendas. Disculpe lo que le voy a decir, pero usted no está haciendo nada si guarda el sábado y no devuelve los diezmos y la ofrenda, porque ningún ladrón entrará al reino de los cielos. Y Dios dice claramente que el que no devuelve los diezmos y ofrenda es ladrón. Y la pobreza no le da opción para no devolverlo. Nosotros apartamos $2 de diezmo, $2 de ofrenda. Así aprendimos de mi mamá. Igual diezmo, igual ofrenda. Y mis hijos así han aprendido también. Les estoy hablando de hace 14 años más o menos. En ese momento yo no tenía nada sino solo deudas. Si ustedes me hubieran preguntado en ese entonces, ¿y cuándo piensa comprar su casa? Ya antes tenía para comer. 2 años, un poco menos de 2 años después de eso, quizás al año, Dios nos llamó para trabajar en su obra y desde entonces hemos visto la recompensa de Dios a la fidelidad. Dios te va a recompensar, pero Él espera que primero seas fiel. ¿Te recuerdas lo que dijeron los jóvenes hebreos a Nabucodonosor? Nuestro Dios tiene poder para librarnos, pero si Él no quiere librarnos de tu mano, aún así le seremos fieles. Dios tiene el poder de sacarte de la situación en la que estás ahora por ser un fiel observador del sábado. Y si todavía no te ha sacado y todavía tienes que esperar años, sigue manteniéndote fiel, que Dios recompensa. Algo que pide el Señor y que no lo pide, que es un requisito para recibir la bendición de la transformación y todo lo que esto trae, es dejarlo todo. Y ese es el tema de esta noche, dejándolo todo. Hija, le preguntó el papá a su hija, ¿me amas? El papá había estado fuera de la casa de viaje y había regresado. Y la niña tenía como unos 5 o 6 años. ¿Me amas? Ay, sí, papito. Y le dijo a la niña espontáneamente, ¿cuánto me ama? Así, ahí dicen los niños, ¿verdad? Así te amo. Entonces, si me ama, regálame tu muñeca favorita. No, papito, no, mi muñeca no. Mira, te voy a regalar mi osito de peluche, puedes agarrarlo. No, le dijo el papá, yo quiero que me regales tu muñeca. Y comenzaron a ponérsele rojos los ojos a la niña y le dijo, no, mi muñeca no, yo amo mi muñeca, ella va a estar triste si no estoy con ella. Mira, te voy a regalar mi juego de té, el favorito. No, le dijo el papá, es que yo quiero tu muñeca. Hija, yo creo que tú no me amas. Y entonces la niña se puso, ya las lágrimas le comenzaron a salir y le dije, y abrazó al papá y le dice, no, papito, yo sí te amo. Y fue llorando
y agarró su muñeca y así llorando y se la dio al papá y le dice, si es lo que quieres, tómalo, porque sí te amo más a ti que a mi muñeca. Y el padre agarró la muñeca y entonces de su bolsillo sacó una caja y le dijo, a cambio te voy a dar esto. Y cuando la niña la abrió, lo que encontró fue un collar de perlas, no de plástico, sino de perlas originales, hermano. Un collar valiosísimo. A cambio de tu muñeca tienes este regalo. Dios quiere, y quizás como este padre nos pregunta, ¿cuánto me amas? ¿Qué estás tú dispuesto a dejar por el Señor? ¿Qué es aquello que en esta tierra tú más quieres? ¿En realidad lo dejarías todo por Cristo? Hoy estudiaremos rápidamente la historia de un hombre que lo dejó todo por amor a Jesús. En San Lucas capítulo 19 se encuentra la historia. Es una historia muy famosa. Creo que todos no sabemos la historia, así que va a ser sencillo sacar las lecciones. Lucas 19, versículo 1, leemos. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Jericó era una ciudad importante, estaba en el valle del Jordán, muy cerca del río. Era una ciudad rodeada de palmeras y bálsamos y habían rosas, algo así como Los Ángeles, ¿verdad? ¿Cuántas palmeras hay aquí en Los Ángeles? Uy, y rosas, hermano, hay por todos lados, ¿verdad? La gente se... Y mire, mi esposa ha visto los arreglos florales aquí a través de las proyecciones, ¿verdad? En internet, dice, qué bonito, me dice. Esas rosas tan grandes en El Salvador cuesta ver de esas, hay unas un poco más menudas. Ya ver de esas más grandes, pues ya es difícil. Jericó era una ciudad importante. Los romanos la utilizaban para comercializar los dátiles y el bálsamo que producían los bosques que estaban alrededor de esta ciudad. Quedaba camino a Jerusalén. Todo eso convirtió a Jericó en una de las ciudades más importantes para cobrar impuestos en toda Palestina. Ahí pasaba comercio en grande, hermano. Así que todo el mundo quería ser cobrador de impuestos. En esta ocasión, que Jesús se dirigía ya para Jerusalén a morir por ti y por mí, Él quiso encontrarse con Zaqueo. Verso 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y además de jefe de los publicanos, que era cobrador de impuestos y rico. Zaqueo era judío, pero era el peor de los pecadores, hermano, porque era publicano. Era amigo del César y amigo de Roma, y por lo tanto enemigo del pueblo. Algo irónico, ¿saben qué significa el nombre Zaqueo? Significa puro, inocente. ¡Qué terrible! Zaqueo no era simplemente un publicano, era el jefe de los publicanos. Y no crean ustedes que para ser el jefe de los publicanos era porque tenía gran capacidad administrativa. No, hermano. Para ser jefe de los publicanos lo que se necesitaba era dinero, era un puesto comprado. Roma se lo daba al mejor postor. Y no sé, quizás Zaqueo había heredado alguna riqueza o era pero Zaqueo compró su puesto como jefe de publicanos. Roma les imponía a los publicanos, a los judíos publicanos, un precio de impuestos, una cantidad. He estado haciendo algunas compras por Amazon, cosas que de la oficina encargan o cosas personales también. Casi siempre aprovechamos eso, ¿verdad? Y me he dado cuenta que aquí California tiene de los impuestos más altos. Sí, cuando veo las facturas. ¿Y por qué? El impuesto. No, hombre, y no solo cobra.
Hay unos artículos que son de la oficina, y cuando veo, aparte del impuesto, otro cobro. Dice, manejo de desechos electrónicos, decía, $10. ¡Más! ¡No, hombre! Imagínese usted que sobre eso todavía el cobrador de impuestos le subiera el 20, 30, 40%. Eso es lo que hacían los publicanos terribles. Versos 3 y 4. ¿Qué es lo que quería Zaqueo? Procuraba ver a Jesús, quería saber quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque tenía un problema. ¿Cuál era el problema? Zaqueo era peor que un latinoamericano. Los latinos tenemos, hay unos 60 en la media, ¿verdad? No, hombre, Zaqueo quizás andaba por unos 40, así que era chiquito. Usted viera cuánto bullying le hacían a Zaqueo. Si por eso no pudo ver a Jesús. Cuando se quiso meter entre la multitud, la gente, ¡paz! Mira, codazo. ¡Gracias, topaba! Ahí viene el enano, no lo dejamos pasar, decía. O sea, ya tengo una compañera de trabajo que me dice que en su país de origen tienen el dicho de que no hay ningún enano bueno. No sé qué tan cierto será, pero en Zaqueo se cumplía, hermano. A pesar de ser rico, era un paria de la sociedad. Dice el verso 4, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Era rico, pero no era feliz. Era rico, pero tenía una vida de soledad. Era rico, pero no tenía amigos. Qué terrible era la vida de Zaqueo, hermano, odiado por su pueblo. Y de paso el bullying que le hacían, despreciado y odiado por los hombres. Zaqueo buscaba el amor de Dios. Zaqueo se propuso ver a Jesús y no dejó que nada se le impidiera. ¿Cómo lo podía ver? La gente no se lo permitía. Y sucede en nuestras vidas que eso pasa. Cuando nosotros le ponemos atención a las personas jamás nos van a ayudar a estar más cerca de Cristo. Si ponemos nuestros ojos en los hombres, si nos fijamos en cada uno de nuestros hermanos, nunca creceremos. Zaqueo dejó de ver la gente y vio un árbol de sicómoro. Se acordó cuando era niño y se subía a los árboles, cuando lo seguían para pegarle a sus amiguitos, entonces se subía a los árboles. Así que no, esta vez no, dijo. Sabía cómo. Era penoso, hermanos, para un hombre mayor subirse a un árbol. Hoy pues no es muy penoso eso. Hay un montón de los que están aquí, hay varios que se suben a los árboles, un jardinero, ¿verdad? Allá andan podando. Pero en ese tiempo era penoso para un hombre subirse a un árbol, pero a Zaqueo no le importó. Ahora, no era solo que Zaqueo quería ver a Jesús, era que Jesús quería ver a Zaqueo. Nunca te olvides de eso. Cuando tú estás solo y estás triste, estás angustiado y estás agobiado, recuerda que Jesús quiere encontrarse contigo. Por eso el Señor dejó el sábado. A veces nosotros decimos, estamos recibiendo el sábado, pero en realidad ¿saben qué es lo que pasa? Es Dios quien nos está recibiendo en su día. ¿Entienden? Somos visitas en la casa del Señor, de ese templo de tiempo que se llama sábado. Verso 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Increíble, ¿no? O sea, Jesús iba pasando por ahí. ¡Ay, está Zaqueo! ¿Qué casualidad vio a Zaqueo? Pues lo veo por casualidad. No. Jesús se quería encontrar con Zaqueo. Le dice claramente: me es necesario ir a tu casa. Porque el Señor tiene como una necesidad imperante en él encontrarse con el pecador.
ofrecerle la salvación, darle una oportunidad. Murió por nosotros en una cruz y ahora quiere estar en nuestros corazones, quiere estar en nuestros hogares, quiere estar en nuestras vidas. Para Él es una necesidad. Qué triste es que nosotros seamos tan indiferentes ante Cristo. Que no dediquemos tiempo a estudiar la Biblia, que no dediquemos tiempo a orar. La oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos el mismo anhelo que tiene Jesús por nosotros, nosotros por Él? Posiblemente cuando Jesús ve para arriba, todo el mundo vio para arriba y vio a Zaqueo allá arriba. ¡Ja! Y la gente es terrible, hermano. No, hombre, si nomás lo vieron, si eran carcajadas que se tiraban. Miren, el enano se subió allá arriba. Zaqueo, qué vergüenza, tan viejo que estás, ya tanto dinero te volvió loco. Y por un momento Zaqueo se pudo haber sentido, decimos allá en El Salvador, achicado, o sea, se sentía más chiquito de lo que era todavía. Pero, qué terrible, cómo es el Señor, su misericordia, su magnanimidad. Necesito ir a tu casa. Y todo el mundo se quedó callado, porque Jesús había expresado el deseo de estar en la casa de aquel hombre. Jesús necesita posar en tu casa también. Jesús necesita posar en tu corazón, posar en tu vida. Y ven lo que dice el verso 6. En el mismo instante, Zaqueo se olvidó de la gente, se concentró en Jesús, se bajó de aquel árbol. Yo digo más bien que se tiró, ¿verdad? Y en ese momento Zaqueo, hermano, se sacó el teléfono, ¿verdad? Y comenzó a hacer llamadas, a mandar mensajes por WhatsApp. Le llamó a la esposa fulana: mira, ahorita que llevo un invitado, por favorcito me preparan 4 corderos, 3 chompipes, 10 gallinas, me van a traer tortillas calientes porque hoy llega Jesús. Y la esposa comienza el mayo. Miren, hermano, o sea, la Biblia dice que Zaqueo dio un banquete para el Señor. Pero era un banquete de un hombre millonario, hermano. No cree usted que frijoles en bala iban a estar ahí, ¿verdad? En El Salvador le decimos frijoles en bala a los frijoles sancochados. Solo sancochados. O frijoles parados, les dicen otros. No, hermano. No, yo veo algunos en el Facebook, ¿verdad? Disculpen lo que voy a decir, ¿verdad? Que están aquí en Estados Unidos, que publican una foto de un plato de frijoles, va, y dice, la mejor comida del mundo. Cuentos, y por eso se vinieron para Estados Unidos, eso los frijoles comían. O no, hermano. O sea, está bien una vez al tiempo, ¿verdad? Pero desayuno, almuerzo y cena. No, en la casa de Zaqueo no hubieron frijoles parados, un par de corderos asados allá. No, hombre, si aquí hubo una abundancia. Jesús fue recibido como un rey. La gente se burlaba de Zaqueo, dice el verso 7. Al ver esto, todos, ¿qué hacían? Murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Siempre van a hablar de ti. Especialmente cuando te acerques más al Señor, el demonio querrá hundirte. Cuanto más ore, el demonio querrá hundirte más. Te criticarán, querrán desanimarte. Cuando tratas de cambiar tu vida, cuando estás recién llegado a la iglesia, miren, y ese que engañándose está el solito, hombre, ¿qué viene a hacer aquí la iglesia? Hipócritas, y 2 mujeres tiene, ¿qué anda haciendo por acá? Si supieran la clase de pícaro que es ese. A nadie engaña esa cipota cara de mosquita muerta. ¿Qué está haciendo aquí? Pero Zaqueo no escuchó las críticas de la gente.
Haz lo que hizo Zaqueo. Se concentró en Jesús. Mira a Jesús. Ahora, me impresiona el verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Si en algo. En primer lugar, había muchos pobres ahí en Jericó. Sí, de ahí era Bartimeo. ¿Se recuerdan de Bartimeo? Ese mismo día que Jesús sanó a Bartimeo, ese mismo día pasó esto. Ahí había un montón de pobres en Jericó. Y dijo él: la mitad de mi fortuna la doy a los pobres. ¿Y quién va a hacer eso? Mis pobres hijos. Sí, digo mis pobres hijos, ¿verdad? Ellos tratan de llevar la pobreza así bien alegre, bien contento. Una vez se me acercan los dos, a mi esposa y a mí, pero así, ¿verdad?, en broma, y dice: nosotros todavía estamos esperando el día que ustedes nos digan: hijos, somos millonarios y solo hemos querido darles una lección de vida, viviendo como pobres. ¿Acaso serán millonarios?, nos preguntan ellos entre risas. Va, millonarios de deudas, les decimos nosotros, que ustedes van a terminar de pagar. La mitad de mis bienes. Y todavía dice él: y si yo robé, ¿y cuánto no había robado, hermano? Si es que a todo el mundo le había robado, le devuelvo 4 veces más lo que le robé. Mire, Zaqueo, yo calculo que perdió entre el 80 y el 90% de su fortuna ese día. Ahora les pregunto yo, ¿le pidió Jesús que hiciera eso? ¿Ah? Al leer en el pasaje, ¿le pidió Jesús que hiciera eso? No. Pero Zaqueo había entendido que la única forma de obtenerlo todo era despojándose de todo. Fue en ese momento cuando Jesús dijo, verso 9, hasta que Zaqueo se había despojado de todo, el Señor le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto este hombre también es hijo de Abraham y heredero de las promesas. Es que hasta que no lo dejamos todo, hasta que no nos rendimos ante el Señor por completo, no podemos recibir la plenitud del Espíritu Santo, hermano. Vivimos en la iglesia con la vida del hijo, del hermano del hijo pródigo. Así vivimos nosotros. Qué galán que viviéramos como el hijo pródigo. No, como el hermano vivimos. Estamos en la mesa del Padre y somos unos amargados. ¿O no era así el muchacho ese, el hermano del hijo pródigo? ¡Ja! Ni un cabrito me das para celebrar. Y el padre le dice: tú no has querido, todo lo mío es tuyo y tú puedes disfrutarlo. ¿Disfrutas tú de tu cristianismo? ¿Disfrutas tú de la iglesia? Muchos estamos aquí y no disfrutamos la iglesia. Vivimos en pleito. Miren, hermanos, yo he sido dirigente de iglesia. Yo sé lo difícil que es. No, si a veces uno se mete en unos líos graves. Miren, una ocasión dirigiendo una iglesia hace muchos años, no, hombre, hermano, llegué al punto en que no disfrutaba mi servicio. Habían situaciones muy difíciles y el estrés llegó a ser tan grande que yo perdí prácticamente la movilidad de mis 2 brazos. ¿Así? Ni el trabajo, ni la mujer, ni mis hijos, ni la pobreza me causaron tanto estrés. Fue la iglesia. ¿Sí? No, lo más triste de todo es que ni la cartera me podía sacar, hermano. Así, les soy honesto, este movimiento para acá, mi esposa me tenía que ayudar a ponerme la ropa y a quitarme la ropa. Ponerme un saco.
Yo me lo ponía desde que salía de la casa. Y usted allá en El Salvador ponerse saco desde salir de la casa es triste, allá es caliente. No es como aquí, un poco más fresquito y lo llegan a traer en carro con aire acondicionado. Me tocaba así porque mi esposa me ayudaba a ponerme el saco. No disfrutaba mi vida en la iglesia. Queridos hermanos dirigentes de la iglesia, recuerden que antes de ser dirigentes de la iglesia, ustedes son hijos de Dios y deben disfrutar su vida. Yo les recomiendo que si usted como dirigente de iglesia no está disfrutando la vida cristiana, renuncie. ¿Sí? Renuncie para aprender a disfrutar. Cuando aprenda a disfrutar, entonces vuelva a servir. Pero aprenda a disfrutar su vida como cristiano. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Una noche fría en la ciudad de Oklahoma, aquí en los Estados Unidos, llevaron a un hombre temblando ante un juez porque se había robado una barra de pan en un supermercado. El hombre le explicó al juez que su familia se estaba muriendo de hambre y necesitaban esa barra de pan. No tenía trabajo, sin esperanza alguna y todo en su contra. El hombre desesperado vio la oportunidad y tomó la barra de pan. La metió debajo de su chaqueta, pero fue atrapado por su crimen. Y ahí estaba parado delante del juez. Y el juez le dijo: es necesario que te castigue. No podemos tener excepciones cuando se trata de la ley. Así que tu castigo será una multa de $10. Aquel hombre ni tan siquiera tenía $10. Mientras el juez miraba a aquel hombre que estaba desesperado y temblando, metió su mano al bolsillo y sacó un billete nuevecito de $10 y le dijo al hombre: aquí están tus $10, ve a pagar tu multa. Dáselo inmediatamente al alguacil. Aquel hombre hizo lo que el juez le mandó. Increíble. Él mismo le impuso el castigo y él mismo le ayudó a cumplir su castigo. Pero agregó: a propósito, voy a multar a cada una de las personas que están en esta sala con 50 centavos por el simple hecho de vivir en una ciudad donde un hombre tiene que robar una barra de pan para darle de comer a su familia. No puede ser. Alguacil, pase el sombrero. Hermano, y comenzó. Recogieron 47.50. Tomó los 47.50 y le dijo al ladrón: ten este dinero y alimenta a tu familia. El mismo juez que lo condenó le ayudó a salir de la condena de la ley y al mismo tiempo proveyó para las necesidades materiales. Así es Dios, hermano. Dios es justo, pero Dios es misericordioso también. Sin derramamiento de sangre, dice Hebreos 9:22, no hay remisión de pecado. Tú y yo irremediablemente teníamos que morir en una cruz para pagar nuestra deuda. Y la ley tenía que cumplirse. Por eso el Señor vino y tomó nuestro lugar, muriendo en la cruz por nosotros, pagando nuestra deuda, y ahora solo nos pide que le aceptemos, que le dejemos entrar a nuestra casa. Dame, hijo mío, tu corazón. Es lo que el Señor insistente y amorosamente nos pide. Solo el derramamiento de la sangre de Cristo fue capaz de cumplir el requerimiento
Cuando Jesús dijo era necesario que la salvación viniese a esta casa, en la casa de Zaqueo. Interesante. Jesús le presenta la salvación, le presenta todo, hasta que Zaqueo lo había dado todo. La única forma de llenar un vaso que ya está lleno es vaciarlo. No hay otra manera. ¿Estás oyendo? La única manera de llenar un vaso que ya está lleno es vaciarlo. Tú no puedes ser lleno de Dios, del Espíritu Santo, de la salvación, si no lo das todo, si no te vacías por completo. Cristo pagó nuestra deuda y ahora Él pide un lugar en nuestra vida. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo? Allí en las peticiones que has anotado, no solo pongas cosas materiales. Entrégale tu corazón al Señor. Ay, hermano, ya estoy bautizado. No, pero de verdad entrégaselo. A veces el orgullo todavía está en nosotros. La mentira, la pereza. Uy, ¿cómo cree que somos perezosos? Aquí en Estados Unidos trabajamos un montón, sí, pero son perezosos espirituales. No dan un estudio bíblico. Y eso es parte. ¿Cómo cuesta la obra misionera aquí, verdad? Tan concentrados en nuestras necesidades materiales que olvidamos que el Señor nos dejó para hacer luz en este mundo. Todo eso derramémoslo ante el Señor. Declarémosle nuestra necesidad. Que Dios nos ayude.